nosotros estos minutos y analizar cómo estamos en el país. Sí, muchas gracias, María José. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, me gustaría, Manuel, comenzar para que aprovechemos el tiempo. Usted ha comentado, ¿no? Que parece que en cuanto a cómo va moviéndose la campaña electoral, los candidatos, habría alguna intención o algún acuerdo entre Andrónico y el gobierno, ¿no? Ya para poder fortalecerse. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué usted hace mención a esto? Bueno, la evidencia que tenemos es contundente, ¿no? El gobierno de Luis Arce ha optado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, mantener a los magistrados autoprorrogados como una forma auxiliar de gobernar, debido a que ha perdido el control, la mayoría, y luego el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces ya son varios meses donde el Tribunal Constitucional Plurinacional acata lo que el gobierno le dice, porque además lo sustenta a los magistrados autoprorrogados. En ese contexto, el acuerdo al que hacemos alusión nosotros creo que es bastante claro. Por un lado, era viabilizar la candidatura de Andrónico a través del movimiento Tercer Sistema, y al mismo tiempo cerrarle la puerta a Evo Morales con la inhabilitación de Pambol. Cuando Andrónico Rodríguez hace su alocución especificando esta situación, lanza un mensaje reconociendo a Evo Morales como su mentor, como una persona que tiene múltiples capacidades, pero luego le critica y le dice que ha perdido el olfato, que al mejor cazador se le va la liebre, ya con la certeza de que prácticamente Evo Morales está excluido del proceso electoral. Si él no tuviera esa información, fruto de una negociación, seguramente que no hubiera lanzado ese tipo de discurso o alocución. Ahora bien, el tema gira en torno a la aprobación de leyes para que el gobierno de Luis Arce tenga algunos créditos. Creo que el acuerdo va en ese sentido. Yo te habilito con el TCP, sabiendo que el órgano electoral va a acatar, y evidentemente así lo ha hecho. Horas después ha dicho el órgano electoral que Andrónico puede correr, que el tercer sistema está habilitado, seguramente luego se harán algunos procesos administrativos, pero la cosa es clara. Y creo que la moneda de cambio es aprobar de manera urgente estos créditos en el Senado. Y el fin de semana, con eso un poquito te redondeo, ¿no? Mi visión. Fin de semana se han reunido Manfred, Tuto y Samuel, y los tres han llegado a la conclusión que hay que viabilizar dos leyes que tienen que ver con dos préstamos, uno por 100 millones de dólares y otro por 350 millones de dólares. Y con este acuerdo entre Manfred, Tuto y Doria Medina, le dan un oxígeno o le tiran un salvavidas al gobierno de Luis Arce, que está atravesando por un momento de crisis. Entonces, que sea bueno, que sea malo, eso evaluaremos si es que se da este apoyo, pero queda claro que en este momento Andrónico maneja una fracción dentro del Parlamento. Manfred tiene diputados de lo que era Comunidad Ciudadana y una parte de Creemos. Tuto Quiroga tiene diputados en este momento y también lo tiene Samuel. Es decir, son 4 jefes de bancada en este momento que tienen diputados y senadores, algunos inscritos en sus listas. Y si este acuerdo fuera posible, yo creo que Luis Arce en las próximas horas podría estar recibiendo la aprobación de estos créditos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sacar a Evo Morales del tablero electoral, y creo que se ha logrado, lo están logrando, y bueno, y ya las consecuencias de la reacción de Evo creo que es otro tema, ¿no?, que hay que analizar. En ese sentido, bueno, si bien Evo Morales está inhabilitado desde la Constitución misma porque ya no se permite un tercer mandato, sin embargo, ha manifestado en días pasados de que esta semana va a ser clave porque más allá de que ya se cerraron la inscripción, la modificación de listas de candidatos inhabilitados, sigue insistiendo con su candidatura con que se lo pueda habilitar. Entonces, ¿qué se espera esta semana que no vaya a, digamos, de alguna manera, afectar el cronograma del calendario electoral? Bueno, ¿Qué se espera esta semana que no vaya a, digamos, de alguna manera, afectar el cronograma del calendario electoral? el,
Bueno, dos temas estás tocando, ¿no? Uno, la pelea de Evo Morales por estar habilitado, la va a desarrollar hasta el final. Es decir, tiene algunos elementos que giran en torno a sí. Uno, que tiene base social. Evo Morales es una persona que sí tiene base social, muy localizada en el trópico. Estamos viendo movilizaciones por el norte de Santa Cruz. Estamos viendo movilizaciones en la región de Oruro, hacia Chayapata y el norte de Potosí. Es decir, Betanzos también, en Potosí, ¿no? Más al sur. Entonces, sí, Evo tiene una base social que se moviliza, que está dispuesta incluso a hacer bloqueos y en cierta forma enfrentarse a la policía. Es decir, eso te da una posibilidad de poder presionar al órgano electoral que está absolutamente debilitado. En consecuencia, Evo Morales está jugando a intentar la habilitación mediante mecanismos de presión. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si los mecanismos de presión en Bolivia han surtido efecto. Y sí, yo te puedo decir, con eso no te digo que Evo Morales en este momento se va a salir con su objetivo, pero sí te puedo decir que en años anteriores, antes del 2005, las movilizaciones han bajado gobiernos, han hecho retroceder a políticas como las neoliberales, etcétera, etcétera. Luego Evo Morales está muy acostumbrado, hasta muy acostumbrado a salirse con su gusto porque tenía un Estado detrás de sí. Es decir, el 21F, cuando se lo vulnera, Evo Morales dice que no va a acatar un referéndum que era constitucional y se plantea una estrategia de 4 puntos, logra una sentencia constitucional porque estaba a su servicio el tribunal, en ese momento el TCP, y luego se ha acostumbrado incluso a ser habilitado el 2019, cuando ya no podía ser habilitado, porque el órgano electoral ese año lo inscribió, pese a que había amenazas y movilizaciones de que la gente no iba a aceptar la concurrencia de Evo Morales el 2019. Luego hizo fraude. Entonces tiene una seguidilla, una conducta, hay un comportamiento en Evo Morales de que siempre se ha salido con su gusto porque tenía el respaldo del Estado. Ahora probablemente no lo tiene y por eso es que el resultado de estas movilizaciones es incierto. Pero acá tienes otro elemento fundamental. Evo Morales está apostando a ser actor de la coyuntura electoral, tanto que esté dentro de la papeleta como que esté fuera de la papeleta. Y estar fuera de la papeleta y ser actor en un proceso electoral significa que eres opositor, que puedes boicotear el proceso electoral, que puede haber zonas rojas donde no ingresen los opositores a hacer campaña, que puede haber zonas rojas donde no se realice el acto electoral, y Evo Morales ya empieza a organizarse como la primera fuerza opositora contra el próximo gobierno incluso que va a venir. No es nada descabellado esta estrategia que ha resultado en años anteriores y que manifiesta que por la fuerza, teniendo una acumulación de fuerza social, puedes también intentar modificar la vida política del país. Sí, es como nos dice Manuel, ¿no? Está en estos días de conflicto, está demostrando Evo que todavía tiene esa base social fuerte, ese poder. Lo que yo le pregunto es, toda esta gente que se moviliza, ¿no? Y está en las carreteras, arriesgando su vida en el frío y todo, ¿lo hace realmente por la figura o el amor, entre comillas, a Evo? ¿O hay también esto que se ha hablado muchas veces de una dictadura sindical, que hay mucha presión? ¿O es una entrega total a una ideología hacia, y un amor hacia, no sé, la figura de Evo Morales? Es un mix, ¿no? Como se dice en términos de estrategia o de marketing, es un mix, es decir, es una combinación de lo que tú acabas de decir. Sí hay una identificación con el líder al cual le perdonas, ¿no?, los delitos que hubiera cometido, porque en términos electorales, y esto nos dice un poco la ciencia política, se vota a veces con las emociones y no con la razón. Es decir, muchos de los bolivianos van a votar, no leen el programa de un partido político, no buscan el mejor perfil, sino votan con la emoción, ¿no? Se sienten identificados. Entonces, en ese contexto, la identificación es vital para el proyecto de Evo Morales. Hay un montón de gente que se siente identificado. Dice, ve la papeleta, ve a los candidatos, dice, ninguno de ellos me representa, y esto es muy importante.
Tal vez Andrónico ahí va a jugar un rol importante, pero mientras tanto los otros opositores no me representan, no confío en ellos, no voy a votar por ellos. Entonces, eso le da a Evo Morales una legitimidad importante. Acuérdate que el MAS con Luis Arce primero, ahora con Eduardo del Castillo, no representa este voto de fidelidad étnica o identitario. Entonces es una cantera. Lo otro es que evidentemente la gente que se está movilizando también está recibiendo algo de recursos económicos. Entonces es un mix, es una mezcla donde tienes lo político mezclado con lo emocional y tienes un sustento económico, lo cual permite pues que estas movilizaciones sean muy radicales. Y no sé si se acuerdan ustedes, alguna vez escucharon a Juan Ramón Quintana explicando toda una teoría del bloqueo que se alimenta con la sangre. No es nada descartable esa explicación, uno la puede condenar, pero en Bolivia también a veces así se han hecho cosas en el pasado. Iván. Ahora, mencionaba también la figura de el actual candidato por el movimiento al socialismo, Eduardo del Castillo, que más allá de que muchos no se sienten representados, pero por solamente tener esa sigla del MAS, y acá también en Cochabamba varias organizaciones lo han mencionado, vaya quien vaya por el movimiento al socialismo, nosotros vamos a apoyarlo. Entonces, acá entramos en eso, en lo que iba mencionando, de que no lo hacen por el pensamiento, sino por el sentimiento que pueden tener un color político. Y esto, ¿cuán perjudicial, cuánto podría afectarnos a futuro en caso de que se vaya a dar, digamos, una elección mayoritaria por ese candidato, si es que están yendo a votar así? Ya, lo real es que nadie va a votar, o muy pocas personas van a votar por Eduardo del Castillo, porque él lleva consigo un ataúd sobre sus espaldas que se llama crisis económica. Es decir, ¿cómo puedes votar por un candidato que está demostrando en la coyuntura política que no tiene opciones económicas, no sabe administrar la crisis y no va a sacarnos de la crisis? Entonces, Eduardo del Castillo es un candidato con un peso muy grande, un ataúd que lleva sobre sus espaldas, y ahí tienes las alternativas, ¿no? Entonces, si tú te identificas con el MAS, de pronto tienes un Andrónico Rodríguez que puede ser la alternativa, y por eso mismo creo que se está diseñando dentro de las corrientes del MAS una opción viable, salvadora, que sería Andrónico. En el otro caso, por ejemplo, de Eva Copa, Morena, su partido, prácticamente es un grado muy débil todavía de organización, de representación. Incluso creo que de 300 y pico candidatos, solo a 7 los han habilitado. Es decir, es el partido menos estructurado, ni siquiera ha presentado seriamente una lista de 300 candidatos, solo 7 habilitados, lo cual te muestra que las otras alternativas, y en esto incluyo a Eduardo del Castillo y el MAS, puede que vayan a fracasar electoralmente. Los únicos que tendrían fuerza es Evo Morales, que está siendo marginado, y Andrónico Rodríguez, que ha sido introducido gracias a un pacto, un acuerdo con el gobierno de Luis Arce, porque a través de ellos el gobierno también salva su votación. Habrá que ver si hay acuerdos internos, habrá que ver cómo es la futura relación entre las fracciones del MAS, pero por lo pronto Evo está afuera, Eduardo del Castillo no tendría una votación significativa y Andrónico se constituiría en su única arma o candidato para intentar salvar la coyuntura. Hablando ya de la realidad en la que estamos viviendo, Manuel, por la que estamos atravesando, sobre todo económica, y que se ha agudizado todavía mucho más en cuestión de consumo con todos estos conflictos y los bloqueos. ¿Cuál es su opinión sobre este panorama? ¿Cree que esta crisis puede aumentar o de pronto tenemos esa pequeña esperanza de que con el cambio de gobierno va a haber un cambio positivo, o nos queda todavía bastante camino complicado? Muy complicado, ¿no? Yo voy a explicar por qué. Estamos en un tiempo muerto, es decir, estamos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, donde se va a cambiar a nuevo presidente, el 8 de noviembre. Es decir, son 5 meses de tiempo muerto. En estos 5 meses, el presidente Arce
ha demostrado que no tiene las medidas suficientes para resolver la crisis. Hace una semana atrás ha tomado 11 medidas económicas y 7 decretos supremos. No le ha funcionado. Sigue habiendo cola, sigue habiendo contrabando, etcétera, etcétera. Entonces, la oposición hasta ahora ha estado jugando a alimentarse, a nutrirse políticamente de las esperanzas de la gente al anunciarle que tienen debajo de su hombro o debajo de su brazo una medida económica que va a resolver la crisis. Pero ¿cuál es la condición? Van a tardar 5 meses todavía esa oposición que supuestamente tiene el plan maravilloso de llegar a ser gobierno e implementarlo. Entonces, ¿qué va a pasar en estos 5 meses? Con el gobierno de Arce, con una oposición que supuestamente tiene la solución, pero no la puede implementar, entramos a un tiempo muerto muy peligroso para la economía popular, muy peligroso para la economía nacional. Durante estos 5 meses, probablemente muchas actividades se van a cerrar, probablemente la gente va a comprar insumos a precios importados que son más caros para venderlos también más caros, o probablemente surja algunos esfuerzos que, viendo que los productos importados, porque sí habíamos tenido una economía que había sabido importar, se elevan, pueden plantearse como una alternativa interesante para dar nacimiento a nuevos emprendimientos, pero eso va a tomar un tiempo. Te pongo el ejemplo del café. Yo antes consumía Nescafé a 36 bolivianos el frasco grande, ahora está en 80, 90, no voy a volver a comprarme Nescafé importado. Entonces, ¿cuál es mi alternativa? Buscar el café local en paquete para hacerlo pasar. Entonces, es una oportunidad para los productores nacionales de poder reemplazar a los productos importados. Pero esto va a ser un proceso y la economía lastimosamente no se maneja solamente por estos pequeños ejemplos que te estoy dando. Viene un tiempo muerto, un tiempo donde peligrosamente nuestra economía puede entrar a un ciclo de crisis profunda, donde la oposición, cuando llegue a ser gobierno, de repente va a ser muy tarde y finalmente el gobierno de Luis Arce podría tomar algunas otras medidas, siempre y cuando rompa sus criterios, se abra un poco a ver otras alternativas, podría tomar algunas medidas que podrían desacelerar la crisis, pero eso yo lo veo un poquito complicado porque no veo una renovación dentro del modelo económico, una nueva perspectiva dentro del gobierno. Ellos ya están de salida y no tienen ánimos de renovación. Entonces, la situación a tu pregunta, María José, es que desde mi punto de vista las cosas se van a agudizar, los problemas se van a agrandar, se van a profundizar y esto puede generar una situación de inestabilidad democrática, una crisis en la representación política porque los nuevos candidatos no me van a representar y creo que ese es un terreno fértil también para el accionar de Evo Morales que quiere monopolizar la resistencia o el descontento popular en las calles por la crisis económica. Ahora, en esta parte final ya, ayer se sostuvo una reunión entre diferentes líderes, candidatos de oposición, Manfred Reyes Villa, Toto Quiroga, Samuel Doria Medina, donde si bien el acuerdo que ellos han firmado no implica una alianza electoral ni coincidencia ideológica, todavía se puede tener esperanza de que al menos algunos puedan declinar su candidatura y formar un solo bloque opositor, porque si no estoy mal, hasta hoy es lo que se debe enviar las fotografías de los candidatos, porque después ya pasa para la impresión de la papeleta. ¿Hay tiempo todavía o ya tenemos que descartarlo? Yo no creo que haya posibilidades de una unificación, ¿no?, de las fuerzas opositoras que están dispersas, debido a una explicación que tengo bastante contundente de que representan grupos de interés. Es decir, la institución partido político está en crisis en Bolivia, ya no existen partidos políticos. La oposición durante todo este tiempo no ha logrado construir un proyecto político alternativo. Entonces, lo que hay son pequeños grupos de interés, cada uno de estos candidatos responde a un grupo de interés que quieren llegar al gobierno para, a partir de manejar el gobierno, buscar apropiarse del erario público y buscar resolver sus problemas particulares. En ese contexto, yo he elaborado una teoría y la sostengo,
en el sentido que dentro del gobierno no se transfiere el poder. Es decir, cuando tú llegas al gobierno, no eres generoso, no te abres a que otros grupos ingresen al gobierno, no compartes el poder, más bien lo cierras y lo que buscas es que si alguien te va a apoyar, que se subordine a ti. Lo que pasó entre Evo Morales y Luis Arce. Es decir, cuando Evo Morales ve a Luis Arce gobernando, le dice, quiero poner ministros, quiero también ser parte de esa transferencia del poder, y Luis Arce le dice no. Es decir, ninguno de mis ministros va a dejar de ser ministros para darte cargos a tu gente. Entonces, dentro del gobierno no se transfiere el poder. Conclusión, van a ir divididos, piensan que cada uno tiene la solución al problema, vamos a ir a una segunda vuelta, vamos a llegar a un parlamento hiperfraccionado con 7 bancadas parlamentarias o 6 y no va a haber gobernabilidad para el próximo presidente. Es decir, la división, los grupos centrados en intereses, lo que van a hacer es destruir el sistema de partidos políticos. Ya no va a haber partidos a los cuales reclamarles porque finalmente solo son pequeños grupos que están buscando llegar al gobierno y al poder a como dé lugar. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle mucho a Manuel Morales Álvarez, analista, investigador, expresidente del CONADE, por todo este análisis que hace de la situación en la que estamos, política y económica, y agradecerle su tiempo y será hasta otra ocasión para poder seguir hablando de estos temas que en esta etapa son fundamentales para que la gente esté preparada o al menos un poco más al momento de elegir por quién van a votar. Muchas gracias, María José, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Gracias, hasta luego, Manuel. Y me despido también de mi compañero Iván Camacho, que está allá en el estudio. Será hasta mañana con el micrófono. El Microforo es un espacio para la libertad de expresión y los asuntos de interés público, abierto y al aire de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana.